estuve en seguridad, estuve guiando carros, estuve en Inspiraquí, estaba en audiovisual, hasta canté. Yo no sé cantar, pero un día faltaba alguien que cantara y yo canté. Ahí feo, pero canté. En un encuentro estábamos una vez novia pianista, ahí hacía yo, pin, 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 nada más 2 sonidos, mira, solo tocas a 2 teclas. Y yo ahí estaba. El día del temblor que hablábamos de, yo estaba ahí arriba sirviendo, en ese, proyectando, y cuando comenzó todo a temblar, yo estaba esperando que el pastor dijera, corra todo, pero yo seguía acá, esperando aquello, porque nunca le dije no a Dios, nunca. Porque si había lo que había en mi corazón, es que si Él me llamaba para hacer algo, Él mismo me iba a proveer lo que necesitaba para hacer aquello. Él me iba a dar lo necesario para poder hacer aquello. Entonces nunca le dije no a Dios en todo lo que Él me decía. Y eso fue afirmando una identidad clara en mí. No comencé a servir porque quisiera que el pastor me viera. A veces el pastor ni me veía. Habían días de ayuno donde iba uno a ayunar y no había nadie. Yo llegaba primerito a aquello. Y ahí yo estaba, buscando a Dios, porque yo dije, yo quiero identidad, no quiero posición, quiero identidad. Y eso me fue promoviendo, sí, con la promoción viene más trabajo, eso es lo que la gente quizás no comprende aquello. Y cuando tú tienes una claridad de eso, tú no buscas promoción porque sabes que va a haber más trabajo y necesitas más compromiso. Y si tu corazón no está listo para eso, eso te puede terminar matando en vez de hacerte bendición. Te puede terminar estancando cuando tú no tienes la identidad clara de qué es cuál es tu servicio en aquello. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que cuando uno no tiene una identidad clara, tu servicio te termina desgastando en vez de ayudarte a crecer. Te termina desgastando. Y aunque parezca algo contradictorio, porque uno dice, pero yo necesito servir, sí, pero necesitas servir con una identidad clara de por qué sirves. Porque si tú buscas reconocimiento y el día de mañana el pastor no te vio servir, y tú te enojas por eso, te terminas yendo por aquello. Ah, que el pastor no me vio, que yo recibía a la gente, porque a mí no me tocaba, pero yo los recibí. Y hoy me manda a hacer algo que yo no tenía que hacer. Entonces te enojas en tu corazón, comienzas a guardar semillas de rencor, y cuando acuerdas terminas diciendo, no, es que en esa iglesia no había amor. Porque tú no tenías identidad clara de lo que era servirle a Dios, de lo que era entregarte a Él. Comencé a entregarle a Dios todo mi servicio. Y recalco, ninguna de las posiciones que yo fui adquiriendo en mi corazón, mi servicio estaba por aquello. Yo servía porque tenía que servir. Yo decía, necesito servir. Si faltaba alguien en el audiovisual, yo le decía, pastor, yo. Si faltaba alguien en el micrófono, yo lo hago, pastor. Si faltaba alguien en tal cosa, yo lo hago, pastor. El pastor preguntaba, ¿quién puede hacer esto? Yo lo hago, pastor. Hasta hoy, todavía en la actualidad, lo sigo haciendo. No es que dejé de hacerlo porque ya hoy soy pastor, yo diga, bueno, ya no necesito trabajar, yo ya tengo una posición, tengo discípulos, que los discípulos vayan. Hasta el día de ayer yo tuve 12 de la noche y toda mi esposa, que mi esposa me llama y me dice, ¿quiere llegar a la casa? 12 de la noche con todo el equipo trabajando, poniendo cosas porque estamos en construcción de la iglesia. Y yo podría decirle, mira, que ahorita yo estoy en la posición de pastor, ustedes tienen que saber que yo tengo que hacer esto y lo aquí y lo allá, pero yo digo, si no estoy presente con ellos, ¿cómo les enseño a ellos a servir? He ahí al principio, por eso dije hace un momento, que si tú tienes una posición, ya sea como mamá, papá, como jefe de un negocio o como líder, necesitas enseñar con el servicio. Las personas que inspiran a los demás no son los que hablan mucho, sino los que enseñan más. Por eso Jesús está en ese escenario y les quería dar una lección, porque después le da una orden y le dice, lo que yo hago, ustedes también lo van a tener que hacer un día. Pero, ¿qué hizo Jesús? Recalco. Entrando a un auditorio, no había quien sirviera, estaban todos los discípulos de Jesús ahí, ninguno dijo, yo tomo el lebrillo, tomo la toalla, tomo la bandeja para limpiar los pies. Jesús tuvo que hacerlo. Y dijo, ok, yo necesito enseñarles a ustedes, porque si no ustedes no van a aprender, le dijo. Tomó el lebrillo, ok. Ahora, hacer eso no era algo sencillo. Porque después de eso, se levanta Pedro y dice, Señor, no, tú no lo hagas, yo necesito hacerlo. Es ahí el problema. Que muchos sirven cuando buscan un reconocimiento y no porque hay identidad en su corazón. ¿Por qué no lo hizo antes, Pedro? ¿Por qué no se levantó cuando todos iban entrando y aquello, sino que se levanta cuando el maestro se levantó? Porque el servicio de Pedro no estaba basado en su identidad, estaba basado en un reconocimiento. Él quería que Jesús le dijera, fue el único que dijo, sí, él sí quiere hacerlo. ¿Por qué no lo hizo antes cuando vio la necesidad? Porque la necesidad estaba al frente. Y así somos nosotros. La iglesia está sucia y tú dices, que llegue el protocolo. Entonces acá tienen ese nombre, ¿verdad? Los del protocolo, ¿verdad? Que llegue el protocolo a limpiar. Y tú te sientas a aquel lugar. Falta alguien para recibir. Tú dices que llegue el que le toca, porque a mí no me toca hoy a servir. Entonces, el día que te toca tú lo haces ya por obligación, pero entonces no es una identidad.
Porque no importa si ese día te toca o no te toca servir. Cuando alguien tiene identidad clara de servicio, sirve porque él sabe que necesita servir. Pedro entonces estaba en ese escenario y no le dijo a todos, ok, déjenme limpiar. Cuando Jesús toma la toalla, ahí él se levanta. ¿Y sabe por qué se levanta Pedro? Porque para ellos, Jesús era su maestro. Y la gente ya les había dado reconocimiento a los discípulos. Porque Jesús era alguien de milagros, era alguien que portaba una posesión. Entonces ser el discípulo de Jesús no era cualquier cosa, era cosa hermosa en ese momento. Pero el escenario en ese momento se estaba cambiando. Porque ver a un maestro en esa temporada limpiándole los pies a su discípulo era deshonra. Y la gente tenía a Jesús como el rey de los judíos. Ahora, ¿cómo es que un rey va a limpiar los pies a los demás? Y a Pedro le voló la cabeza eso. Dijo, no, es que donde pasa por aquí un fariseo o alguien además va a decir, es ese que se llama rey y limpia los pies de los demás. Entonces Pedro no lo hizo solamente porque, le quiero limpiar los pies al maestro. No, es que en la mente de Pedro estaba pensando, y si llega a pasar alguien y ve que el maestro está limpiando los pies, todos nosotros como discípulos somos deshonrados. Pero Jesús rompe el protocolo y les enseña, le dijo, mira Pedro, déjame que yo te limpie. Por eso Pedro sale con esa frase, no señores, que no es digno de que tú nos limpies los pies a nosotros. Parece bonita la frase de Pedro, pero en realidad no lo habla de la identidad, sino desde la necesidad de reconocimiento. Y ahí el problema, recalco a veces en nuestro servicio. Porque cuando tú vayas a hacer algo, no esperes que alguien te dé la orden, no esperes que alguien te diga qué hacer. Yo siempre le digo a la gente en los grupos de amistad y lo demás, porque a veces dicen, pastores, que yo todavía no puedo predicar el evangelio. ¿Cómo que no puedes predicar el evangelio? Es que todavía no he terminado las clases, no he terminado el discipulado y lo acá. Y a eso nadie se le prohíbe. Es más, Pablo lo dijo, ya sea por contienda, por buena voluntad, que el evangelio fluya. O sea, puede ser la persona más pecadora, pero puede predicar el evangelio. Ahora, que después de eso tú quieras que Dios haga algo en tu vida, ya necesitas ponerte a cuenta con Dios. Pero a nadie se le prohíbe predicar el evangelio. Jesús lo dijo, este aquí sí puede, el de acá no puede, el de aquí sí puede, el de acá no puede. ¿Por qué? Porque hablar de Jesús no se trata de posición, sino se trata de identidad. De quién, cómo tú lo miras a Jesús, quién es Jesús para ti, qué representa Él en tu corazón. Entonces cuando vas a la universidad, tú no esperas que el pastor te diga, mira, un grupo de amistad en la universidad. O háblale a tus amigos acerca de Jesús. Porque cuando tú tienes una identidad clara, tú no esperas la aprobación o que alguien te autorice. Hay algo que nace dentro de tu corazón y dice, necesito hablarles de ese Jesús. Necesito mostrarles ese Jesús. Necesito que conozcan a ese Jesús. Pedro tenía un problema, o todos los discípulos en realidad, porque quizás me enfoco en Pedro, que fue el que respondió al final del día. Quizás los otros tenían 10, Pedro por lo menos tuvo uno en ese momento, ¿verdad? Porque a pesar de como sea, trató de servir. Pero todos los discípulos estaban sentados esperando que uno de ellos le limpiara los pies. Y así estamos muchas veces nosotros. Espera que sea alguien más el que limpie tus pies. Pero tú no estás dispuesto a limpiar los pies de esa persona. Tú no estás dispuesto a ser aquel. Diría yo, la incoherencia más grande de nosotros es que hablamos del amor, pero no mostramos a veces amor. Y hablamos del que sirve, pero no mostramos ese servicio de Jesús. Hablamos de aquel que restaura, pero no mostramos esa restauración en los demás. Hablas de aquel que tiene la salvación, porque crees que Jesús tiene la salvación. Y entonces que tu amigo que está al lado no necesita esa salvación. La persona que está al lado de tu familia, tus hermanos, tu amigo, no necesitan esa salvación. Sí la necesitan también. Entonces el problema está en que no tenemos clara la identidad de quiénes somos en Jesús. Jesús viene y se les aparece a una mujer samaritana. Y le dice que Dios anda buscando una sola cosa. No dijo ni pastores, ni líderes. No dijo anda buscando profetas, apóstoles. Adoradores en espíritu y en verdad. Y la palabra adoración o adorar no significa solamente cantar. Es darle el reconocimiento que merece aquella persona a la que adoras. Es dar un reconocimiento. Entonces cuando él dice adoradores en espíritu y en verdad, habla de aquellas personas que reconozcan verdaderamente quién es Jesús para ellos, quién es el Padre para ellos, qué representa el ser cristiano, qué representa el ser un hijo de Dios. Tener esa identidad clara nos desafía a nosotros al servicio. Jesús se le acerca, ¿no? Y le dice aquello. Le dijo a Pedro, tranquilo, no te levantes, déjame que yo limpie tus pies. Porque lo que yo hago hoy, un día ustedes también lo van a hacer. Ok, está bien, nos sirvieron algún tiempo a nosotros, pero ahora te toca a ti servir. A mí me corrigió alguien, ya me toca corregir a alguien. A mí una vez el pastor me sirvió a mí, ahora me toca a mí servirle a alguien más.
Ahí está la identidad clara de nuestro corazón. ¿Desde qué intención tú sirves? ¿Cómo lo miras a Dios? Ahora, entiendo que a veces nuestro corazón está roto. Porque como dije hace un momento, quizás la palabra servir o ser sirviente o servir a los demás la tenemos transversada porque creemos que trata de humillación, trata de aquella persona que es menos, porque quizás tú dices, no, es que eso me tratan como empleado, pero en realidad el que sirve es un hijo. Los hijos sirven en su casa, los verdaderos hijos, los que aman, honran en su casa, sirven en su casa. El esclavo tiene que servir por necesidad, pero el hijo sirve porque nace de su corazón. Pero ahí viene el punto, entonces, a veces nuestro corazón está dañado, está herido. Salmo 147:3 dice lo siguiente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y quiero que leas esto. Juan 3:2 dijo, y cuando cenaba, sigamos el escenario para que no se me pierda. Jesús les había dicho una frase: el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Entran en la Santa Cena, todos estaban ahí, ninguno quiso limpiar los pies. Jesús dice, ok, tengo que enseñarles a esto, toma el brillo, se sienta, les limpió a todos, hasta Judas estaba. Y ahí el problema muchas veces de nosotros. Que tú le quieres servir al que te cae bien, pero no al que no te cae bien. Me gusta servirle a estos, porque estos de aquí me caen bien, pero los acá, que le sirva a otra persona. Jesús dice que le limpió a todos. Y el punto acá es, recalco entonces, que a veces el corazón de nosotros está dañado. Juan 13:2 dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. O sea, aquí entiendes una cosa clara. El problema de muchos de ellos es que tenían el corazón dañado y entre ellos estaba Judas. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas hacer mal, hacer daño. ¿Cuál es el problema muchas veces de nosotros porque no servimos? Porque el enemigo te planta ideas equivocadas en el corazón. Te planta resentimiento, te planta odio, te planta frustración. Y eso no te deja de servir con un corazón sincero. No te deja servir. Por eso Salmo 143 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y Él venda también sus heridas. Un corazón que no está sano, se vuelve susceptible a las voces incorrectas. Juan 13:2 nos muestra que Judas no fue que Satanás tomó la mano de Judas, primero le plantó una idea en el corazón. Porque es claro, dice, ya Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarlo a Jesús. Era un discípulo, no era cualquiera Judas, era el que servía, era el que todas las mañanas llegaba temprano con los demás. Pero el problema es que él no había cuidado su corazón. Y eso hizo que a la larga él perdiera la identidad que tenía. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Judas traiciona a Jesús si caminó con el mejor líder? O sea, no creo que exista un mejor líder en la tierra que como lo hizo Jesús. Les enseñó, les habló, les mostró poder. Fue sincero, fue perfecto, dice la Biblia. O sea, no hay mejor líder que él. Pero entre esos tuvo Judas, que al final del día terminó soltando el servicio, porque no se trata de quién te lidera, se trata del corazón que tú tienes para el servicio. Porque puedes ser el mejor pastor, puedes ser el mejor líder, puedes ser el mejor padre, pero si tú no tienes el corazón sano y no sanas tu corazón, en algún punto Satanás va a plantar una idea de frustración en tu corazón y te va a terminar alejando. Dije hace un momento, ¿verdad? Vi desfilar muchos líderes delante mío, pero todos servían con un corazón herido. No digo que eran malos, o sea, no es que seas malo. El problema es que no quieres sanar tu corazón y ahí es el problema. Porque muchos de ellos sirvieron desde la necesidad de aprobación, pero no desde la identidad. Y muchos de ellos entonces tuvieron su corazón dañado, lastimado, herido. Creían que necesitaban más. ¿Cuál es el problema de la aprobación? Es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque hoy día te dicen, me gustó lo que hiciste. Y mañana quieres que te digan otra vez por otra cosa. Y mañana otra. Es adictiva la aprobación. Busca siempre que alguien te esté aprobando para llevar. Y el problema es que nunca va a ser suficiente. Y eso termina un día dañando tu corazón. Porque el día que el pastor te dijo que no, ya no te gustó. Hasta cuando me decía, sí, pastor, eres el mejor, estaba todo bien, vamos hacia adelante. Pero el día que te dijo no, ya no me gustó. Y ahí tú dices, no, ya no quiero servir, ya no quiero hacer aquello. Entonces, cuando un corazón no está sano, es susceptible a las voces incorrectas. No es que necesariamente quieras fallar, sino que no guardaste tu corazón
no lo restauraste y ni lo alineaste a la visión donde estás. Tener una visión alineada a lo que Jesús quiere para nosotros es esencial. Jesús les enseñó cómo se debía servir. Entre ellos había unos que sanaron su corazón y dijeron, sí, yo necesito soltar mis heridas y hacerlo como Jesús. Y entre ellos también hubo un Judas que dijo, no, el corazón se dañó y no dejó que hiciera. ¿Dónde estaba la diferencia del uno y el otro? Que uno sirvió por aprobación, los otros al final del día encontraron identidad en Jesús. Pregúntate tú, ¿desde dónde sirves? Pregúntate cómo está el corazón para tu servicio para con Dios. ¿Saben lo que yo escuchaba muchas veces entre las voces de la gente? Es que el hermano tal no vino a ayudarme. Es que tal persona no vino. Siempre había una excusa o había una frustración en la mente, o una excusa, diría yo, para no servir. Es que él no vino, yo tampoco quiero hacerlo. En antes hablábamos con los pastores y les decía que es cultural que aquí la gente llega tarde. ¿Sabes por qué la gente llega tarde? Porque siempre dice, el otro hermano también va a llegar tarde, el otro también va a llegar tarde, yo también llego tarde, porque igual vamos a comenzar tarde. Y siempre vivimos justificándonos. Siempre vivimos justificándonos. Estaba el tiempo de ayuno, iban 2, 3. Y entonces, al principio iban 5. Después uno dejó de ir, después el otro dijo, yo tampoco voy. Después el otro dijo, yo tampoco voy, y al final del día nos quedamos como 2 nada más. Porque siempre había una excusa para no entender que eras tú el que no quería servir. Siempre buscabas la excusa a alguien más y decir, es que por culpa de tal persona debe servir, es que él me desanimó y aquello y aquí. Señores, yo llegué a esta posición no porque le caía bien al pastor. Yo les comentaba que cuando yo conocí a Jesús, yo me apasioné por él. Yo necesito conocerlo a Jesús. Yo vivía, no sé que humanos conozcan un poco Guayaquil. Es grande, del centro al norte es como 20 minutos, 25 minutos en bus más o menos. Y en ese tiempo la iglesia quedaba en el centro, yo vivía en el norte, yo me levantaba a las 5:30 porque era el tiempo de oración. Yo siempre cuento esto porque invitábamos a toda la iglesia a orar. Yo me levantaba a las 5:30, yo era nuevecito, yo quería conocer a Jesús, yo decía, yo quiero saber quién es Jesús. No tenía muchas cosas, yo decía, yo quiero saber. 5:30 yo estaba abajo esperando el primer bus que pasaba, porque a esa hora pasaba, mi mamá siempre me retaba porque decía que salía a hacer tan temprano, que mi mamá no era cristiana en ese tiempo, que iba a ser tan temprano porque eran las 5:30, o sea, ¿quién sale a las 5:30 de su casa? Si no es a trabajar, y yo no iba a trabajar, iba a orar. En ese tiempo todavía no tenía trabajo, era un muchacho de 17 años, todavía estaba en el colegio, ya estaba casi para graduarme aquello. Yo llegaba corriendo ahí, y siempre había 2 personas, ¿no? Y yo siempre me río porque uno de ellos vivía ahí, y por eso estaba ahí, pero él vivía en la iglesia, pasaba ahí. Y la otra persona siempre llegaba, y siempre me asustaba. Porque yo era nuevo, era recién conociendo a Jesús y ella comenzaba a decir que había un pino de cosas ahí en el escenario, pero yo quería orar, yo decía, yo tengo hambre, quiero conocerlo a Jesús. No me importa, yo quiero conocerlo a Jesús. Y eso hice casi por 3 meses, hasta que cerraron el servicio de la mañana porque nadie iba a orar. Entonces dijeron, ya no vengan porque solo vienen 2 personas, podemos organizarlo de esta manera. Ahí dejé de ir, pero nunca puse excusa, es que no va el resto de la iglesia. Yo no quiero ir, porque yo estaba buscando ese día. Cuando tomo mi primer posición de liderazgo, tenía decisiones que tomar, tenía 18 años en ese momento. Eso es otro testimonio, pero estaba entre tomar decisiones. Y yo sabía dónde estaba la clave para tu servir. Eso hizo que me promoviera. Y un día me dijeron, bueno, nos vamos a ungir como pastores. También peleé con Dios y le dije, Señor, pero yo no sé cómo hacerlo y lo demás. Y a veces yo decía, no, es que yo no quiero que lo haga alguien más, que lo haga allá, que lo haga allá, porque yo para mí era una responsabilidad mayor y yo puedo ayudarle. Si él está al frente, yo lo ayudo, yo voy con él, todo lo que él necesite, yo hablo, pero yo quería ser el Aarón y no el Moisés. Yo decía, yo quiero ser el Aarón, si él tiene que hablar, yo hablo por él. Yo hago todo, pero yo no quiero la posición de allá, yo decía. Pero es que, recalco, Dios no le da posición a alguien porque tenga la mayor capacidad o el mayor talento, sino porque tiene la mayor disposición, tiene una identidad clara de cómo quiere servir. Proverbios 4:23 dice, ¿no?, que del corazón mana la vida, o sea, en el corazón, guarda sobre todas las cosas tu corazón porque él mana la vida, ¿verdad? Entonces, esto nos indica algo claro, que el corazón administra las decisiones, reacciones y percepciones de nosotros.
Si no tienes un corazón sano, vas a tener un liderazgo con un diseño incorrecto. Si no procesas el dolor en la presencia de Dios, la manifestación a los demás va a ser maltrato. ¿Alguna vez vieron a alguien que quizás llegaba enojado a su casa y lo demás, pero en la empresa y lo demás era la mejor persona ya que él? Porque no trata su corazón. Y ante los demás tú puedes fingir, pero ante aquellos que caminan contigo, que van contigo, siempre va a salir a relucir lo que realmente tú eres. Ahora, y ahí el inconveniente del liderazgo. Porque ante las demás personas la gente puede decir, oye, delante de usted puede decir, bonito el pastor, ¿no? Chévere el pastor, bien bacán el pastor, todo chévere. Pero hay mi gente con los que estoy en la iglesia, los que realmente me conocen. Y ellos pueden dar testimonio realmente de quién soy yo para con ellos. Porque acá uno pues, yo voy a estar acá, 30 minutos, 40 minutos con ustedes, hablándoles acerca de aquello. Así actuamos muchas veces nosotros. Delante de los demás, los que no te conocen, tú, 30 minutos, 40 minutos eres la mejor persona. Y después llegas delante de los que conviven contigo, caminan contigo, y lo que sale de tu corazón a veces no es una voluntad correcta, sino maltratas a esas personas que amas, palabras dolorosas a esas personas que amas. ¿Por qué? Porque no sanaste el corazón para poderles servir de manera correcta. Mi mamá decía esta frase, eres, ¿cómo es? Candil en la calle y oscuridad en la casa. Y así somos cuando servimos con un corazón que no está correcto, que no está sano. Ahora, Mateo 9:36 dice, y él al ver las multitudes tuvo compasión de él. ¿Por qué? Quiero hacer memoria de esto, ir aclarando aquello. Lo primero que necesitamos es identidad antes de servir, ¿verdad? Jesús tenía una identidad clara, por eso pudo servirles sin mirar su posición, sino que dijo, yo necesito servirles a ustedes. 2, Jesús tenía un corazón sano y también es importante entender que si tienes heridas es difícil que puedas servir de la manera correcta. Ahora, la unción no es para esconder la herida, sino más bien es para sanarla. ¿Por qué? Dios no escoge a los heridos. Dios escoge a los heridos para sanarlos y después puedan servir de esa copa de misericordia de la cual un día se sirvieron. Porque aquella persona que supo cómo era sanar el corazón puede ahora sanar el corazón de otras personas. O sea, no es que te digo que estás descalificado si comenzaste a servir con un corazón incorrecto. Lo que te estoy diciendo es que necesitas recibir esa unción para sanar el corazón y puedas servir de la manera correcta. Porque de la copa que hoy tú te sirvas de sanidad, que el día de mañana se la puede servir a alguien más. Si tú te sirves hoy de la copa del amor, del perdón, de la misericordia, el día de mañana tú también puedes servirle esa copa a alguien más. ¿Por qué yo comencé a entender a mi gente? Porque yo viví por lo que vivieron los demás. Fui por eso dije un buen discípulo, no me alejé cuando tuve dificultades, pero busqué ayuda. Y cuando veo a alguien que está como que se me quiere ir, yo digo, necesita ayuda, sino que no sabe cómo pedirla. Y me la acerco y le digo, ¿quieres conversar conmigo? Vamos a hablar, te puedo ayudar, ¿cómo puedes hacer? Yo te ayudo en el servicio, no te preocupes, vamos a organizarnos como tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo supe lo que era necesitar aquello. Yo supe lo que era buscar aquella ayuda. Mi corazón estaba sano y por eso ayudo ahora a otros a guiarlos. Pero aquí viene algo esencial de Jesús. Mateo 9:36, la multitud estaba así sentada, todos estaban ahí, Jesús los mira y le dice, veo una multitud. La Biblia dice, y sintió compasión, ve a la multitud sin pastores. Y les hace una pregunta a los discípulos, son como ovejas dispersas, sin nadie que las guíe. La esencia de Jesús fue que miró con compasión a la multitud y no como números. Tenía una cantidad bien grande. Tenía 4,000 personas. Pudo haberle dicho a los discípulos, estamos bien. 4,000 personas hoy aquí reunidas. Estamos bien, muchachos. Algo estamos haciendo bien. No. Él se dio cuenta que aunque había una cantidad grande, tenían una necesidad. Así tiene que ser un buen pastor. Así tiene que ser un buen líder. No te impresionan las cantidades, te impresiona el corazón de esas personas que están sentadas contigo. Si tú ves el corazón sano de esas personas, tú puedes decir, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo de la manera correcta. Ojo, no es que a Jesús le caigan mal las multitudes, no, todo lo contrario. Pero lo que él enseña es que no es necesario, no es lo principal que tengas harta gente si al final del día los vas a tener con un corazón dañado. Necesitas tener el corazón de eso y eso se va a multiplicar en mucha gente. Es al revés. Si tienes gente con un corazón sano, ellos van a poder multiplicarse en otras personas con un corazón sano. Y gente que perdura. Ahora, entonces Jesús los mira como multitud y los miró. Ahora, ¿qué es esencial esto? Y esto quizás va para los líderes, va para mucha gente que quizás tiene una dirección de pastorado. Solo una cosa hace que tú no veas a la gente como números, sino como almas. El amor. El amor.
Y Juan lo dijo, Jesús es amor. Si no tienes amor, si no tienes un corazón sano, difícilmente vas a saber cómo amar. Y si no tienes amor, tú vas a ver a la gente como números, pero no como almas. Y cuando tú sabes tratar a tu gente, esa gente se va a poder multiplicar de manera correcta. Se va a multiplicar de manera correcta. Jesús estaba en ese escenario, volviendo a aquello por ahí, cerrando esa parte. La Santa Cena, Jesús le dio una orden. Escuchamos mucho, pero a veces no practicamos. Jesús dijo, a esto no les puedo solamente hablar, necesito enseñarles, porque no entienden si solo con palabras, necesitan ver. Entran todos, el hebrillo ahí, la silla sucia ahí, poniendo ejemplo acá, la silla sucia ahí, desordenada y todos entrando. Cada quien sentándose en su silla, la que encuentra. Pero las que están sucias, las demás, ahí que alguien más las haga. Entró Jesús, el hebrillo, la lavacara, todo para hacer el servicio. Todo lo necesario estaba ahí, pero faltaba un corazón dispuesto. Se sentaron todos y Jesús vio a todos sentados y dijo, ok. Se quitó el mando, cogió la toalla, se la ciñó, mostró disposición y dijo, déjenme lavar los pies. Se levanta Pedro y dice, no, maestro, tú no puedes hacer eso si tú eres nuestro maestro, me parece una ofensa que... Y Jesús le cierra la boca y le dice, siéntate, porque si yo no limpio los pies, tus pies, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro siempre digo yo, Pedro era bien, ¿cómo decirlo? Bien osado, no sé cómo decirlo. Y dice, báñame completo entonces. Jesús le dice, tranquilo Pedro, solo son los pies, pues no me pide que te bañe completo. Ya estás limpio, no necesitas lavar tus pies. Ok, todo le limpió, entre ellos el que le iba a traicionar y el que le iba a negar. Ambos estaban ahí. No miró y dijo, estos no, porque este de aquí me va a traicionar y este de aquí me va a negar. Solo los de acá no van a limpiar los pies, ustedes límpienselo solo. Les limpió a todos. Les muestra a aquellos y les da una sola orden. Juan 13:15. Porque ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho con vosotros, también ustedes hagan con ellos. Lo que vives es lo que vas a multiplicar. Jesús mostró la humildad en un acto cultural. Él lo mostró no como una acción de vez en cuando, sino como una identidad clara de él. Porque para todos pudieron haber pensado, pero los maestros no hacen eso. Porque ¿sabes cuál es el problema? Dije hace un momento, que la única manera en que tú veas a los demás y les sirvas, no como números, sino como alma, es el amor. ¿Quién acá es papá? Esos son malos los que son papá. ¿Quién sirve porque un día tu hijo te venga a servir? Tú le sirves porque lo hagas, ¿verdad? Y algunos nos levantamos a las 5 de la madrugada de trabajo cuando antes ni hacías eso. Como yo. 5:30 un día subiendo la loma. Yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? Ya he tenido mi primera hija. Pero yo iba con un corazón alegre porque ya tengo para darle a mi hija. Jesús estaba en ese mismo escenario. Él mostró algo que quería enseñarles a sus discípulos. Sí. Todos los demás no limpian los pies de sus discípulos. Yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a servirles, porque yo les enseñé que el que era mayor le sirve a todos. ¿Cómo es que como líder puedes decirle a los demás que lo hagan y tú no lo vas a hacer? ¿Cómo es que puedes decirle a los demás, ama a tu prójimo y tú no amas al que te cayó mal? Entonces Jesús quiebra un panorama que se había establecido ahí, porque sí, los fariseos y los demás sí servían, no que no servían, ojo, porque uno dice que ellos no servían. Sí servían, pero le servían a los de posesiones, al pueblo, a los pescadores, a los que estaban en las posiciones bajas, que no les representaban. A ellos ni se les acercaban, pero cuando eran gente de autoridad, ahí sí eran los primeritos. Los fariseos estaban presentes siempre cuando había que servir. Mostraban, decían que era Dios que los había mandado de servicio a ese lugar. Pero cuando estaban que no representaba número, el que parece que no suma nada, el que parece que no da cantidades, a ese como que le decían, no, a este no, después te atienden, perdóname, ahorita estoy ocupado aquello. Pero Jesús le rompe ese paradigma y le dice, no, yo les voy a servir a ustedes. Señor, pero yo soy un pescador nada más. Señor, pero yo soy un escriba. Señor, pero yo fui el que te va a traicionar, no importa, yo quiero servirlo. No porque ustedes me lo piden, sino porque es mi identidad servir. Mi identidad servir. Entonces, señores, no es que alguien tiene que pedirte que sirva. Tiene que nacer desde tu corazón el poder servir.
Es una necesidad de nosotros como hijos. La gente no sigue instrucciones, sigue ejemplos. Y si tú quieres que tus hijos sirvan y se muevan de la manera correcta, tú necesitas hacerlo. ¿Sabes quién inspira más? No el que inspira desde el temor, sino el que inspira desde el amor. Y ahora, cambio una más. Porque me voy a meter más profunda ahí. Porque en las iglesias existe la inspiración y existe la manipulación. ¿Y cómo tú identificas cuál es la diferencia de la una a la otra? Porque el que inspira te da un consejo, te ayuda, no esperando que le entregues algo. No gana nada de ti. Yo a veces le digo a la gente cuando los aconsejo, mira, yo te voy a dar un consejo. Si tú quieres escucharlo, bien. Y si no, no hay ningún problema, yo te voy a seguir amando. Porque al final del día, este consejo ni me perjudica ni me beneficia a mí. A ti sí te ayuda. Pero a mí no. Si tú quieres escucharlo, ¿qué? Porque cuando la inspiración viene, no busca algo que lo beneficie a él, sino busca ayudar a esa persona que crece. Pero cuando es al revés, la manipulación sí busca algo de esa persona. No, es que tú no puedes dejar esto porque después me dejas abandonado tal cosa. No. ¿Qué importa que los abandones? ¿Qué le sirve a esa persona tener un servicio si al final no tienes como un corazón dañado? Es aclararle el corazón, decirle, mira, tú necesitas sanar tu corazón. Y no puedes soltar el servicio, no porque me sueltes aquello, sino porque en ese lugar tú encuentras también identidad, aclaras tu corazón con Jesús. Puedes tener la identidad clara quién es Jesús para tu vida. Entonces, es ahí la diferencia de lo uno con lo otro. Jesús les enseña que Él no quería manipularnos, Él quería inspirarnos. Quizás la multitud estaba acostumbrada a aquello. Los discípulos estaban acostumbrados a aquello, pero Jesús cambia el escenario y le dice, yo no solamente vine a hablar, vine a mostrarles. Iglesia, su gracia, más iglesias están aquí también de Puerto Viejo. La gente no va a seguir a cristianos que hablen solamente, sino a cristianos que muestren eso. La gente no va a seguir a líderes que solamente digan qué hacer, sino líderes que también hagan y enseñen cómo hacerlo. Jesús no solamente les dijo, Jesús hizo. Una de las frases que me encanta en los evangelios es que dice esta frase: lo que él hacía y decía. Los que escribieron los evangelios, Juan aclara y dice, lo que él hacía y decía. O sea, no es que decía y hacía, él hacía y después decía. Como líderes, es importante poder tener ese ADN en la toalla. Jesús lo mostró y fue claro. Ahora, de parte de Jesús le digo, lo que yo he hecho con ustedes, ahora ustedes tienen que hacerlo con alguien más. Jesús trajo misericordia sobre tu vida, haz misericordia con alguien más. Jesús trajo restauración a tu vida, ayuda a que el corazón de alguien más se restaure. Jesús te sirvió a ti en tu necesidad, porque fue tu proveedor, fue tu ayuda. Ahora te toca a ti ayudar a alguien más, proveer a alguien más, guiar a alguien más aquello. Dios te conectó con una visión. Conecta a alguien más con esa visión también de parte de Jesús. Lo que Él hizo con ustedes, ahora a ustedes les toca hacer. Fue claro. Lo que yo hoy hago, el día de mañana, ustedes también lo van a hacer. Necesitamos ese corazón. Necesitamos ese corazón claro de una identidad de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Cierro con esto. La Biblia dice: el corazón de Jesús estaba tan dispuesto a servir, a entregarse por ellos, a ir por ellos, que hizo todo ese escenario, la Santa Cena, aquellos, les aclaró y les dijo: lo que yo hago, ustedes también van a hacer el día de mañana, por una sola razón. Porque la unidad de Jesús no fue solamente un acto, fue una muestra de cultura. Cuando tomó la toalla, no resolvió un patrón, un problema, perdón. Estableció un patrón de servicio. Jesús no mostró eso para resolver el problema de quién limpiara los pies. Él quiso establecer un patrón aquí. Ahora, aquí vemos líderes, vemos gente con un corazón dispuesto a querer servir a Jesús. No solamente tienes que resolver un problema, necesitas establecer un patrón de servicio. En tu iglesia, no solamente cuando vea una necesidad que recién aparece, sino que antes de que aparezca la necesidad, ya en su corazón esté el deseo de querer resolver aquello. El deseo de resolver bien. Pónganse en pie y vamos a orar. Me gustaría orar por ustedes.